¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el canal de Dani Beto. El día de hoy traigo un video en el cual voy a definir y explicarles la diferencia entre ciudad y pueblo. Toda esta duda surge a partir de que en la vida cotidiana me surgió esta duda. Yo vivo en un municipio de Tlaxcala, en México, llamado Calpulalpan, el cual cuenta con aproximadamente 50,000 habitantes y pues me surgía mucho la duda de si ya era una ciudad o seguía siendo un pueblo, ¿no? Porque la verdad sí ya tiene bastante población como para ser denominada una ciudad supuestamente, pero pues la verdad yo no lo veía tanto como ciudad, yo seguía sintiendo que era un pueblo en realidad. Entonces yo creí que esto era más cuestión de habitantes. ¿Cuántos habitantes es que se necesitaban tener para que un lugar se convirtiera en una ciudad? Sin embargo, buscando y investigando un poco me di cuenta que esto no es así. Entonces pues vamos a definir primero qué es una ciudad, ya que una ciudad es un asentamiento de población con atribuciones y funciones políticas, administrativas, económicas y religiosas, a diferencia de los núcleos rurales que carecen de ellas total o parcialmente. Esto tiene su reflejo material en la presencia de edificios específicos y en su configuración urbanística. Si nos vamos con esta definición, prácticamente donde yo vivo se puede decir que sí es una ciudad, pero aún así recalco, no podría decir que es una ciudad a comparación de ciudades como la Ciudad de México o ese tipo de ciudades. Entonces también tenemos que tener en cuenta que una ciudad es un espacio urbano con alta densidad de población en la que predomina el comercio, la industria y los servicios. Se diferencia de otras entidades urbanas por diversos criterios, entre los que se incluyen población, densidad poblacional o estatuto legal, aunque su distinción varía entre países. La población de una ciudad puede variar entre unas pocas centenas de habitantes hasta decenas de millones de habitantes. Las ciudades son las áreas más densamente pobladas del mundo. Por ejemplo, Sao Paulo, con sus cerca de 20 millones de habitantes, tiene una densidad poblacional aproximadamente de 7,160 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que todo Brasil posee poco más de 22 habitantes por kilómetro cuadrado. Así que como ya vimos en esta definición, no depende definir una ciudad de los habitantes que tenga. Entonces, ¿cuál es lo que diferencia una ciudad de un pueblo? El término ciudad suele utilizarse para designar una determinada entidad político-administrativa urbanizada. Sin embargo, la palabra también se usa para describir un área de urbanización contigua, que puede abarcar diversas entidades administrativas. Por ejemplo, la ciudad de Londres propiamente dicha tiene aproximadamente 8 millones de habitantes. No obstante, cuando alguien se refiere a la ciudad de Londres suele referirse a su área metropolitana, es decir, al conjunto de su área urbanizada, la cual tiene aproximadamente 15 millones de habitantes. Otro claro ejemplo es la ciudad mexicana de Monterrey, que tiene un área metropolitana formada por 11 municipios y cuyos puntos están distribuidos por toda el área metropolitana, a la cual popularmente se le conoce como Monterrey. Es decir, todas estas ciudades en realidad no son un simple, por ejemplo, por así decirlo, municipio, digamos, sino un conjunto, y a esto se le llama que está conurbado, porque entre un municipio y otro no hay diferencia, ya que están totalmente pegados y se toma como ciudad, el conjunto, ¿no? Como ya se explicó aquí, hablando de Monterrey. La Ciudad de México y su zona metropolitana con más de 20 millones de habitantes es otro gran ejemplo de esta conurbanización, donde ya incluso llega a topar con el Estado de México. También podría usarse como ejemplo la confusión que se crea cuando se habla de área metropolitana de Buenos Aires, ya que el Gran Buenos Aires junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son confundidos como una sola ciudad, la cual es Buenos Aires, pero el Gran Buenos Aires es parte de la provincia de Buenos Aires, mientras que la ciudad de Buenos Aires es la capital de la República de Argentina y son gobernadas por distintas instituciones. Además, la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene capacidades de autogobierno casi idénticas a las de una provincia argentina. Es lo que vendría pasando, por ejemplo, aquí con el Distrito Federal y el Estado de México. Tokio, muchas veces descrita incorrectamente como una ciudad, es en realidad una provincia de Japón, formada por 23 barrios diferentes. Santiago de Chile es una ciudad conformada por 40 municipios. Todo el conjunto en general se le conoce como Gran Santiago. Entonces, hay que ver que en realidad está muy difícil definir una ciudad,
porque pues como les digo, prácticamente donde yo vivo, que tiene 50.000 habitantes, que no tiene gran industria y que no es yo no lo tomaría tanto como una ciudad, ya en realidad tiene el nombre de ciudad de Calpulalpan. Sin embargo, pues es obvio decir que la Ciudad de México pues obviamente es una ciudad, ¿no? Incluso ya es una metrópoli. Entonces, ¿cómo es que estos dos, a pesar de que son tan diferentes, los dos son ciudades? Entonces tenemos que ver qué es el concepto de ciudad. La Conferencia Europea de Estadística de Praga, que fue celebrada en 1966, propuso, sin aceptación, considerar como ciudades las aglomeraciones de más de 10.000 habitantes y las de entre 2.000 y 10.000 habitantes, siempre que la población dedicada a la agricultura no excediera del 25% sobre el total. Entonces, prácticamente si tiene más de 10.000 habitantes, ya es una ciudad. A partir de 10.000 habitantes, todas las aglomeraciones se consideran ciudades, siempre que estos se encuentren concentrados, generalmente en edificaciones colectivas y en altura, y se dediquen fundamentalmente a actividades de los sectores secundario y terciario, que son la industria, comercio y servicios. Sin embargo, esta definición ha quedado en desuso, por lo que a falta de una regla global, cada país ha creado sus propias reglas adaptadas a sus características particulares. También tenemos un concepto político de ciudad, el cual se aplica principalmente a conglomerados urbanos con entidad de capitalidad y mayor importancia en la región y que asume poderes de Estado o nación. Será la ciudad capitalina, pero por extensión se aplica la denominación a cualquier entidad administrativa con alguna autonomía a nivel de municipio. Entonces también tenemos otras denominaciones como pueblo y genéricas y optativas, ¿no? También hay un concepto religioso de la ciudad. Entonces, en la Edad Media, como en otros periodos como el Renacimiento y antes del siglo XII, solo era ciudad la que dentro de sus murallas tenía una catedral, donde un obispo ostentase su propia cátedra, ya que en el pasado las catedrales eran también centros docentes. En algunos países europeos como Francia o España, durante la Edad Media y la Inquisición, dentro del concepto político solo fue considerada ciudad como tal la que tuviese su propia catedral. Entonces, aquí entra algo bastante curioso, porque pues por ejemplo en México hay muchos lugares que tienen catedrales, pero pues claramente son pueblitos, ¿no? Por ejemplo tenemos a Tlihuetzillo en Tlaxcala, aquí cerca de donde vivo, que pues no diría yo claramente que es una ciudad, sin embargo esa es una catedral, podría decir, si no me equivoco. Entonces, vamos a nuestra pregunta inicial, la que es: ¿cuál es la diferencia entre un pueblo, una ciudad o ahora incluso una villa? Aunque en el mundo hispanohablante no hay consenso universal sobre las distintas definiciones, el término se puede usar para villas dotadas de posición de ciudad o para una villa que ejerce control sobre otras villas vecinas. No obstante, los términos se suelen entender así en el mundo hispanohablante. Aldea. Es un núcleo muy pequeño de población, sin ningún personal de la administración trabajando ni a tiempo completo ni parcialmente. Una villa es un núcleo pequeño de población con algún personal de la administración trabajando, pero sin ayuntamiento propio. Un pueblo es un núcleo de población con un ayuntamiento propio y otro personal de la administración. Ciudad son núcleos de población con un ayuntamiento propio y con personal para casi la totalidad de todos los servicios administrativos. La definición es borrosa porque históricamente la administración se entendía de manera religiosa, es decir, en la aldea había ermitas no atenidas, en las villas había parroquias con curas compartidos con otras villas, en los pueblos había curas permanentes y en las ciudades había autoridades religiosas como obispos, cardenales, etc. Al laicizarse la hispanidad, esta definición histórica ha perdido sentido y el uso de los términos es ahora un tanto ambiguo. Aunque ciudad puede referirse a una aglomeración, suburbios y satélites incluso, no se aplica a una conurbación o un grupo de áreas urbanas distintas, ni a una área metropolitana, como mencionábamos anteriormente en la Ciudad de México, etc. Entonces, como conclusión tenemos que es bastante complejo darnos cuenta de qué es una ciudad o qué no es una ciudad, ya que en realidad estas definiciones tenían pues raíces incluso religiosas, administrativas e incluso pues que tenían que ver con el trabajo de la agricultura. Y actualmente con la evolución de estas formas de conjunción humana, es muy difícil saber qué es una ciudad. Entonces muchas veces esto queda más al criterio.
aunque si pudiéramos dejarlo en algo más claro, yo creo que sería la definición que dice que una ciudad es aquella que ya tiene un ayuntamiento propio y personal para casi todos los servicios, y también con que supere los 10.000 habitantes en su conjunción. Pues bueno, espero que más o menos haya podido resolver sus dudas, y si el video les ha gustado, los invito a suscribirse. Eso sería todo, nos vemos en el próximo video.